Hola, hola, mi gente hermosa, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda aquí tu amiga Jenny de Soltarot. Muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por tus energías maravillosas. Hoy vamos a hacer una lectura bastante especial, particular, porque siento conexión. Esta comunidad, de verdad que esta comunidad cada vez crece más, cosa que agradezco. Estoy feliz, agradecida por esta tribu que estamos formando, literalmente una tribu hermosa de seres conectados, seres espirituales, altamente inteligentes, altamente con una fuerte inteligencia emocional, que es lo que más nos ayuda a evolucionar en este mundo tan convulso que estamos viviendo. He sentido una fuerte conexión con un grupo, no con todos. Va a ser una lectura atemporal, va a ser una lectura general, imposible dirigirme a una persona en particular, salvo en los casos en que sean ganadores de una lectura o a una lectura personalizada. Pero este no es el caso, esta va a ser una lectura generalizada que por razones de conexión siento que va a llegar a muchos de ustedes. Siento que hay en el aire una pregunta general de que quiero dar ese paso adelante, quiero avanzar hacia ese camino, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Pues vamos a dar luces desde este humilde canal a esas personas que están deseando escuchar algo importante, como que ese empujoncito, ¿no? Para tomar una decisión o para hacer algo trascendental en sus vidas. Vamos a conectar, mi gente, si ese es tu caso, vamos a conectar. ¿Qué es eso que necesito escuchar? ¿Qué es esa fuercita que tengo que tener para hacer o materializar ciertas cosas en mi vida? Vamos a comenzar, mi gente. Si estás aquí, déjame decirte que es por algo. Si te resuena es para ti, si no, déjalo libre al universo, para otra persona será, déjalo libre, siempre es así. Cuando un mensaje es para ti, llega, pero se siente en el alma, en el corazón. Claro que sí. Vamos a comenzar con unas cartas de la astrología. Ya saben que el mes que entra, el mes de marzo, ya febrero, estamos ya prácticamente en la recta final de febrero. Marzo viene bien convulsito, viene bien movido, va a tener 2 eclipses, va a tener a Mercurio retrógrado, va a tener a Venus en retrogradación también. Así que hay que agarrarse porque vienen curvas, mi gente, vienen curvas. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Tenemos aquí la cuarta casa, mi gente. La cuarta casa es la casa del signo de Cáncer. Signo cardinal Cáncer, la cuarta casa que representa el hogar, las raíces, tu existencia, tus hijos, tu padre, tu madre, familias, apegos, también me habla la cuarta casa, de enraizamiento, de esos deseos de repente de romper con un enraizamiento para fortalecer otro, algo así. De repente muchos de mis amigos están pensando irse de la casa de los padres, de la casa de la madre del padre, la casa donde se criaron, donde que las vio crecer, para formar una familia, para formar su propia familia, y eso siempre genera un poquito es una movida bastante fuerte porque es un vínculo es como salir de un nido, pero es necesario porque el que se casa quiere. También nos habla en este caso del apego, de repente el síndrome del nido vacío que muchos padres sentimos cuando los hijos crecen, cuando los hijos maduran, cuando los hijos se van a estudiar, cuando los hijos se casan, hacen sus familias. Esto tiene mucho que ver con toda esta sensación, también con tu casa interna, con ese hogar que tú te das a ti mismo, con ese apoyo que tú te das a ti mismo, esa sanación del niño interior, de ese tomarte a ti mismo, decir ya yo soy el adulto que va a cuidar a mi niño interno, ya nada ni nadie lo tiene que cuidar, yo soy la persona que lo va a cuidar a él o a ella. Qué bonita carta, qué bonita casa. Me gusta porque al ser una lectura de esta índole, la cuarta casa nos habla de movimientos muy fuertes, sobre todo a nivel de corazón, a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, ciertas circunstancias que nos da dolor dejarlas atrás, pero que son necesarias. Recuerde que no siempre lo que se deja atrás tiene por qué dejarse del todo o olvidarse. Hay cosas que sí que cortar y borrón y cuenta nueva, pero familiares, ciudades, mi viejo barrio, siempre se puede ir a visitar, siempre se puede mantener ese contacto. El hecho de que nos cambiemos de un sitio, que nos vayamos, nos desplacemos, no quiere decir que vayamos a romper ese contacto. Claro que no. Vamos a sacar aquí un mensaje hermoso de los animales guías de Avalon, nada más y nada menos que el águila. El águila te habla de un espíritu de integridad,
de conexión con el reino angélico. Número 9, importante, este mensaje ya se me va definiendo. ¿Hacia dónde va dirigido? Vamos a empezar con este tarot. ¿Hacia dónde va dirigido? Fuerte, fuerte tendencia, un grupo de personas con muchísimo poder de integridad, muchísimo poder de deseos de evolucionar, de salir adelante. El águila, fíjate algo, el águila es un animal tan sabio que ellos cuando construyen su nido en las alturas, por allá, donde lo construyen ellos muy, muy alto, ellos lo hacen de paja seca, de palos secos y muy incómodos, y lo forran con plumas. En los que los polluelos empiezan ya, que no soportan, ya empiezan a volar las plumitas del nido, tienen una incomodidad tan grande con esas astillitas que tienen que volar a juro. Tienen que volar a juro. Y ellos mismos, los águilas, mamá águila, papá águila, los cogen al polluelo, los elevan y los sueltan para que aprendan a volar cuantas veces sean necesarias. O aprendes o no evolucionas. Entonces es importante tener ese contexto porque la casa 4 tiende a ser de mucha autoprotección, de mucho sobreprotección, cuidado. Y aquí nos están hablando de que hay que dejar abrir las alas, hay que desplegar las alas. Posiblemente va a haber mucha gente con cambio de residencia, cambio de vida, de trabajo, de ciudad, de país. A ver, personas que están... Ay, aquí tenemos una carta, como digo yo, una carta infiltrada, mira. Una carta infiltrada y es la empatía, qué bonito, mira. Pues se nos unió una carta aquí. Es que las tengo todas juntas. Bueno, que me encanta la empatía, número 60, salió porque tenía que salir. Conexión álmica, conexión con el corazón, conexión, ponernos en las botas, en los zapatos del otro, en el lugar del otro, conexión de corazón a corazón, poder sentir lo que siente la persona que tienes a tu lado y viceversa. Tener la inteligencia emocional, de saber que ese corazón también palpita, también ese cuerpo también fluye sangre por esas venas. Y muchas veces esto nos habla de cuidar nuestras palabras y la forma en que decimos las cosas, porque recuerda que todo lo que pronunciamos llega a unos oídos. Y no todos escuchamos las cosas de la misma manera, aunque hablemos en el mismo idioma. De repente para ti estás diciendo algo muy tranquila, muy sereno, y de repente ese otro lado llega convertido en un tormento, una tormenta. Por eso hay que tener cuidado, hay que ponerse la mano en el corazón, hay que saber hablarlas, hay que saber decir las cosas. Y que muchas veces, mi gente, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Vamos acá, mis seres... Ay, la luna. Sí, señor. Es importante que confíes en tu interior, que confíes en tu intuición. Todavía no están seguros, muchos de ustedes no están seguros todavía con respecto a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. La luna es un arcano mayor, el 18, es un arcano de misterio, de no saber algo, pero de intuirlo. Es un arcano que nos llama a la introspección, a revisarnos, a escucharnos, a meditar las cosas bien, a no precipitarnos, a no irnos de bruces antes. Eso es como que él dice, no disparar y después preguntar para dónde van los tiros. No, esto nos habla de que pronto va a haber al descubierto, van a haber una circunstancia que va a cambiar como el panorama, te va a cambiar el panorama, te va a dar como ese empujón, te va a hacer tomar una decisión, mi gente. Si este mensaje resuena contigo, escucha, la luna te está diciendo que pronto algo va a quedar al descubierto, así que preocuparse de momento es como que perder el tiempo. Preocúpate por afinar tu intuición, por estar pendiente de las alertas, pero no te preocupes, ocúpate. Importante, arcano mayor de la luna, empezando la lectura. Muy bien, aquí tenemos el 10 de copas, tenemos lo dicho, es el momento de expresar tu amor y tu afecto a la familia. Fíjate cuánta conexión familiar, ¿no? Tu afecto a la familia. El 10 de copas, el 10 de verano acá, es la conexión con la familia. Es estar pendiente de nuestros seres queridos, de abrazarlos. Independientemente, no es la cantidad de tiempo, es la calidad. No importa que se trate de parientes de sangre, de amistades, de esos amigos íntimos que forman parte de la familia, con los que nos hemos criado.
De repente mucha gente va a encontrarse con amistades de la infancia. Qué bonitos esos encuentros, ¿verdad? También se te recuerda con el 10 de copas que es un buen momento para abrazarte tú mismo, para abrazar ese niño interno, para darte las gracias por todo lo que has hecho para y por ti y por los tuyos. Ser tú tu mejor amigo, ser tú esa persona que te abraza, que te dice, qué bien lo has hecho, te quiero, eres grande y más grande, más grande que vas a ser. Esto nos habla también de esos momentos para cumplir sueños, darnos caprichos, para celebrar la vida, celebrar el estar felices, el estar vivos. También me hablan que algunos de mis seres aquí bellos y hermosos, puede ser que están a punto de contraer matrimonio, puede ser que la familia esté por crecer, que venga una nueva almita. Bendiciones, este es el caso, muchas bendiciones, este es el caso, que venga una nueva almita a la casa, a la familia, y por eso hayan planes de tener que agrandar la casa, de mudanza. Me encanta esta energía, es muy bonita. Aquí nos habla de crianzas muy bonitas, de crianzas buenas, de personas muy criadas bajo muchos buenos parámetros, familia unida, familia linda, alegría por hijos, siento, alegría por nietos, por hijos. Si es así, qué bendición, qué belleza. Tenemos aquí el rey aquí tenemos el rey de bastos, la rey de acción. Fea, qué belleza este león de Katanga. Mira, qué bello. Me gusta porque ha llegado la hora de dar un paso hacia adelante. Sí, señor. Ha llegado la hora de poner acción, mi gente. Ha llegado la hora de poner acción. Pendiente de los detalles, pendiente de las señales. Ha llegado la hora de tomar acción y adoptar el papel de líder o de lideresa. No te apartes del foco de la atención. Está atento, atenta. No preocupado, sino atento. Está enfocado en lo que quieres, atento, porque tus planes serán un éxito siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia de la situación. Mi gente, vamos a cambiar las energías porque esto me está gustando cada vez más. Qué belleza. Vamos con 8 Zen, que nos esclarezca si la madurez, todo, absolutamente todo sucede, mi gente. Voy a leer cartas al inverso en este momento. Mira, todo, absolutamente todo sucede en el momento adecuado, en el momento en que se madura. Las cosas no vas a tener que forzar nada. Las cosas se van a dar solas. Eso que tú deseas, eso que tú quieres hacer, eso que tú intuyes, eso que tienes en este momento en tus manos, bien sea un proyecto, una mudanza, un cambio de trabajo, crecimiento en tu familia, es el momento oportuno y maduro para que se haga. Se ha esperado mucho, se ha evolucionado. Abre tus brazos, sé receptivo. 8 nos habla de madurez, receptividad y el valor de hacer las cosas, de tener la templanza, el valor, el equilibrio emocional para aceptar los cambios que vengan, para tú mismo ser esa florecilla que rompe el concreto, sutil, suave, empático, inteligente, pero a la vez fuerte y constante. Esto te viene a ti gracias a, esto es el arcano mayor del emperador, el arcano mayor de la fuerza. 2 arcanos bastante fuertes que me hablan de una revelación tuya, de una forma tuya de ser, en que ha llegado un momento en que sientes que ya en tu vida requiere cambio, ya estás preparado para algo y tienes el valor de hacerlo. Solamente te falta tener un poco más de afinar tu calma, tu intuición y no perder el foco hacia donde quieres ir. Y mira la cantidad de bendiciones que hay para ti y para tu vida. Independientemente de eso que tengas entre manos, estoy completamente segura que por estas cartas no solamente te beneficia a ti, sino que también beneficia a tu familia, beneficia a un grupo de seres queridos, beneficia para muchos casos a amistades también. Involucras a amistades. 8 Zen, qué grande. Sanación, la moralidad y la guía. Fondo de la baraja, otra vez el rebelde. Mira, tenemos acá. La guía que has estado esperando te ha tocado la puerta. La sanación está en ti. La moralidad depende de aquellas cosas que tú hagas y de cómo las hagas. Recuerda que muchas veces una crianza excesivamente rígida, con muchos patrones, no tiene por qué marcarte para ponerte límites o barreras. Muchas veces nuestros padres nos han criado de una manera con ciertos límites
que sentimos que es imposible romperlos. Por eso mismo, con la casa 4, empezando la lectura, es como una crianza bastante fuerte, bastante delineada, bonita pero delineada. Eres tú quien vino a romper ciertos patrones en tu linaje, tanto ascendente como descendente. Eso no quiere decir que vas a romper lo que es la moralidad ni las buenas costumbres de la familia. Simplemente que habemos personas que nacemos con una misión de sanación y curación, de curación del linaje, porque tenemos una guía angelical, tenemos una guía kármica para hacerlo. Los bien llamados o mal llamados ovejas negras en los linajes nacen precisamente para romper ciertos patrones en la familia de repetición. De repente la hija que se casa, se divorcia, tiene una hija, se casa, se divorcia y así en consecutivo. Y de repente llega una que rompe el esquema, rompe el patrón, se casa, tiene muchos hijos, es feliz, o sea, rompe el esquema de lo que se venía repitiendo. Eso no quiere decir que se esté rompiendo la moralidad ni las buenas costumbres de la familia. Y eso ayuda mucho, mi gente, a limpiar el linaje, a sanar el linaje. Son los llamados a sanar el linaje y los patrones de la familia. Vamos a sacar un mensaje de los arcángeles para ti. Me encantaría escucharte, me gustaría leerte si este mensaje resonó para ti, wow, porque es bastante particular, me gustaría leerte y si está en mí, aclararte algunas dudas, porque es un mensaje bastante bonito, bastante denso. Arcángel Miguel, para esta tienes aquí. Fíjate algo, una oración al Arcángel Miguel, distáncese de una situación. Es como tomar distancia, no perder el foco, o sea, estar enfocado y viendo, y la luna te habla de algo que vas a descubrir, pero así, desde la distancia, no meterte, ni involucrarte, ni preocuparte en este momento, sino mantenerte como alejadita. Esto se va a solucionar solo, pero nunca pierdas el objetivo. Fíjate algo, el Arcángel Miguel te dice, oración, Arcángel Miguel, te pido que cortes con tu espada de fuego todo apego a los miedos y emociones para que pueda tener la certeza de que la paz está en mí, así como en esta situación. Romper los apegos, romper las falsas moralidades o de repente los sentimientos de culpa también, sentimientos de culpa de que yo no hago esto porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi familia? Lo que vinimos es a ser felices, mi gente, y no dañar a nadie, pero ser felices, eso es todo. Si tu felicidad molesta a otro, pues lo lamento. Yo, mientras no te haga daño, yo tengo que ser feliz. Mi gente, te quiero mucho, mil bendiciones, agradecida por tu presencia, te quiero y lo sabes, y hasta la próxima, que será muy prontito. Chao.